En este video aprenderemos sobre cómo los seres humanos hemos podido controlar la electricidad de tal forma que la utilizamos prácticamente todos los días de nuestra vida y de manera ya muy normalizada. Entonces vamos a hablar de cómo se comporta la electricidad en nuestra casa. Entonces primero hay que comprender un poquito lo que es el concepto de circuito. Vamos a ir recordando un poco del video anterior. En el video anterior yo les explicaba las partes del circuito, ahora las voy a repasar. Pero primero quiero mencionar, la palabra circuito significa un camino cerrado, o sea, que no tiene como un punto exacto de partida y un punto exacto en el cual finaliza, sino que si yo tomo un punto cualquiera, puedo de cierta forma recorrer esto y volver nuevamente a ese punto. Eso significa un circuito. Y los circuitos eléctricos nosotros los podemos abrir por medio de interruptores y ahí es cuando se corta el circuito, o sea, lo podemos bloquear de cierta forma. Entonces, recordando los componentes de un circuito, primero quizá uno de los más importantes y que muchas veces se toma como un punto de referencia, como para hablar de un inicio de este circuito, es la fuente de poder, que la vamos a representar por medio de este símbolo, que son dos líneas paralelas, una más larga que la otra, que lo dibujé aquí atrás. También está aquí en el PowerPoint. Este dibujo lo que nos representa es de dónde viene la tensión eléctrica. En otras palabras, es donde se genera esta diferencia de potencial eléctrico que va a generar finalmente el voltaje. Recuerden que el voltaje se produce al haber una diferencia de potencial eléctrico. Eso quiere decir que yo tengo una cierta cantidad de cargas eléctricas en un punto distinto a otro punto del circuito. Entonces ese punto del circuito es la fuente de poder. Ejemplos de fuente de poder en nuestra casa son los enchufes. Eso es básicamente, eso es como nosotros interactuamos con el circuito a través de los enchufes. Y bueno, un aparato electrónico como un computador o como un celular va a tener también una fuente de poder cuando no está enchufado a la electricidad que sale de las paredes mágicamente, que se llama baterías. ¿Sí? Lo mismo también son las pilas. Y también podríamos utilizar, por ejemplo, un generador eléctrico, estos que le echamos gasolina, que mucha gente se lleva a la playa y con eso pueden tener electricidad en un camping, por ejemplo. Eso entonces, esa es la fuente de poder. Ese es el lugar en el cual nosotros vamos a encontrar esta diferencia de potencial que nos va a permitir generar un circuito eléctrico y echar a andar las cosas que funcionan con electricidad, que son bastantes. Luego tenemos las resistencias, en el cual vamos a encontrar este símbolo como un zigzag. Técnicamente este símbolo representa las resistencias que nosotros podemos ver en los circuitos integrados, que son como unas salchichas con unas bandas de colores. Esas bandas de colores lo que me indica es el valor de esa resistencia. Entonces es más fácil no tener que escribir números muy chiquititos o letras muy chiquititas, solamente se envuelve con un color que la gente que entiende de esto sabe qué significan esos colores. Yo no me acuerdo bien. Y dependiendo de la forma en que se conectan estas resistencias, vamos a decir que un circuito puede ser paralelo o en serie. Eso fue lo último que expliqué en el video anterior. O sea, en paralelo quiere decir cuando están separados de esta forma, ¿no es cierto?, uno del otro, por medio de un nodo. El nodo es básicamente una bifurcación en los conectores, en los cables, en que un cable se transforma en dos cables. Y ahí ya vamos a tener dos resistencias en paralelo y luego esos dos cables se vuelven a juntar en uno solo. Mientras que la otra forma de ordenar las resistencias es en serie. Yo aquí, por ejemplo, dibujé un circuito mixto que tiene una parte en serie a esta parte que está en paralelo. O sea, yo puedo mezclar ambos. De hecho, es lo que normalmente se hace porque si no, no podrían funcionar. Entonces, aquí en este video quiero entrar a hablar un poquito más en profundidad de los otros componentes que de repente se obvian un poco. Entonces, tenemos los conectores, que son básicamente los cables. Nosotros los conocemos como los cables, son los que vamos a utilizar todos los días.
Y bueno, estos cables recuerden que también están por dentro de la pared y llegan al tendido eléctrico. O sea, todos se juntan en una sola vía que sale de nuestra casa y llega al tendido eléctrico que está afuera. Que en gran parte del mundo, sobre todo acá en Chile, está colgado. En muchos lugares se está sacando del aire y se está poniendo bajo tierra, lo cual implica un gasto mayor, pero no contamina visualmente. Y bueno, tiene varios beneficios. Esos son los conectores, ya básicamente los cables. Los interruptores, que son se simbolizan con ese dibujito que es como... A ver, básicamente lo que hace un interruptor es abrir y cerrar el circuito. Y por último los fusibles, que son unos dispositivos que nos permiten proteger los circuitos eléctricos. Ya voy a hablar más de cada uno de estos. Entonces, para entender cómo nosotros utilizamos la electricidad, hay que entender cómo están conectadas todas las cosas de nuestra casa. Y si se fijan, si ustedes desarman un enchufe, yo no lo quise hacer porque no estoy en mi casa ahora, vamos a encontrar dentro de estos enchufes que hay 3 cables, o deberían haber 3 cables. A veces no los hay, a veces hay 2 y eso está mal, deberían haber 3. ¿Ya? Así que si alguien... les voy a recomendar que empiecen a abrir todos los enchufes de su casa porque puede ser peligroso. Pero si alguna vez llegan a interactuar con los cables que están por dentro de su casa, deberían encontrarse con 3 cables. Entonces vamos a ver por qué son 3 y siempre llevan la misma configuración de colores. A menos que lo haya hecho un maestro chasquilla que no tenía idea de esto y puso cualquier cable que se le ocurrió. Pero eso es bastante difícil. Incluso la gente que no lo hace de forma muy formal conoce algunos de estos códigos. Como ustedes que lo van a conocer ahora. Entonces, primero tenemos un cable rojo que le decimos el cable de fase. Así es como el nombre oficial. También le dicen la línea viva. Y va a ser el cable por el cual se va a generar básicamente la diferencia de potencial. Recuerden que para que haya diferencia de potencial tenemos que compararlo con otro punto, que es el cable que viene después. Pero primero voy a terminar de hablar sobre el cable rojo. Este cable rojo o línea viva va a ser un cable que por lo general va a tener el mismo grosor. A ver, todos estos cables van a tener por general los mismos grosores, no cambian en eso. Pero este suele tener un recubrimiento a veces un poquito más grueso, ya porque es el que lleva la corriente eléctrica. Muchas veces se utiliza también un cable negro. Ya ese también es como el color, como ya si no es rojo es negro. Pero si es rojo y hay uno negro, pasamos entonces al segundo cable, que es el cable azul. O sea, a veces nos vamos a encontrar con un cable rojo y un cable negro, y ese negro en verdad vendría siendo el cable azul. Pero el color oficial de ese color, para que todos entiendan cuál es el azul. ¿Ya? También ocurre de repente que lo vamos a encontrar, como les decía, en color negro, o a veces sale en color blanco incluso. Pero lo ideal para que todo el mundo entienda es utilizar un cable azul. Este cable azul le vamos a decir línea neutra. Básicamente va a mantener un voltaje de 0 voltios. ¿Por qué está a 0 voltios? Para que pueda compararse la diferencia de potencial con el cable rojo. O sea, si el cable rojo aumenta su voltaje hasta 220, mientras el cable azul se mantiene a 0. Entonces así se puede generar esta diferencia potencial y se puede controlar. Si yo tuviese ambos cables, supongamos a diferentes voltajes, a medida que uno sube el otro tendría que ir bajando. Pero va a llegar un punto en que estarían iguales y ahí se cortaría la electricidad y eso no nos serviría. Entonces lo ideal es que siempre uno se mantiene en 0 y el cable vivo, la línea viva, el cable rojo, va a estar siempre a 220 y esto entonces lo podemos utilizar de forma más constante y controlada. Y por último vamos a encontrarnos con un cable verde, o que a veces es verde con amarillo o a veces casi entero amarillo. Pero este es un cable muy importante que se llama el cable a tierra, y el cable que a veces no encontramos en las casas. Es muy importante el cable a tierra porque lo que nos va a permitir es que en caso de que se acumulen cargas eléctricas en un aparato, estas cargas se pueden dispersar y literalmente se van hacia la tierra que está abajo de la casa. Este cable va conectado a una estaca que mide más o menos 1,5 metros de largo.
mucho más que esto. Y va enterrado y va a depender un poco del terreno. Por ejemplo, en lugares que llueve mucho, esto hay que enterrarlo muy profundo. Mientras que en lugares que son más secos, a veces puede sobresalir un poquito, así es más fácil repararlo o reponerlo en caso de algún accidente, como se ve ahí en la imagen que les coloqué. A veces queda un poquito sobrepuesto, sobre todo en climas secos, como yo vivo acá en Antofagasta, así que acá por lo general no está a simple vista, está abajo de las casas, está abajo de la tierra, pero se puede encontrar. Este cable, como les decía, de repente no se encuentra o hay ciertos enchufes que lo omiten. Esto es bastante peligroso, sobre todo no para nosotros como humanos. Podríamos quizás sentir una pequeña descarga, un pequeño cosquilleo en las manos cuando manipulamos un aparato que tiene electricidad estática acumulada, pero va a ser mucho más peligroso para el aparato en sí. Por ejemplo, un celular, un computador. Estos aparatos electrónicos, cuando se acumulan carga eléctrica, pueden estropearse, echarse a perder, si es que acumulan muchas cargas y no se pueden eliminar. Entonces, para terminar con el tema de los cables, vamos a encontrar también que se generan dos tipos de circuitos. Un circuito que vamos a llamar la corriente continua y otro que va a ser la corriente alterna. Entonces, para entender dónde los vamos a encontrar primero, la corriente continua la vamos a encontrar principalmente en los dispositivos. O sea, después del enchufe yo conecto algo y este va a funcionar a través de corriente continua. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía parte en un punto y recorre hasta el otro. Esto también lo mencioné brevemente en el video anterior. Todas las cosas que funcionan con pila o con baterías, y muchas veces las que funcionan así, si yo las conecto, van a tener un transformador. Ese transformador lo que va a hacer es finalmente transformar la energía alterna a energía a corriente continua. La corriente alterna es la que vamos a encontrar en toda nuestra conexión doméstica. O sea, dentro de la electricidad que nos entregan las paredes, que sale de las paredes, vamos a encontrar esta energía eléctrica que como que va y viene. ¿Y cómo logramos esto? Cambiando la polaridad de los cables. O sea, el cable rojo que lleva los 220 voltios pasa de entregar 220 a necesitar 220. O sea, es como positivo y negativo. Entonces se mantiene como empujando electrones y arrastrando electrones de vuelta. Yo les decía que esto era como una especie de serrucho que va y viene, va y viene. Entonces esto es mucho más estable y mucho más controlable en una conexión muy grande, porque actualmente tenemos que entregarle energía eléctrica a miles de casas, y para controlar esto entonces es mucho más fácil hacerlo así, que se mueva como un serrucho, a que esté constantemente fluyendo los electrones en un circuito muy muy largo. Piensen en las millones de cosas que están enchufadas en una ciudad chica incluso. Bueno, siguiendo con las cosas que encontramos en nuestra casa, que nos entregan seguridad a la forma en que utilizamos la electricidad, vamos a encontrar, o deberíamos encontrar, algo que se llama la caja de fusibles. Esta caja de fusibles va a proteger las conexiones eléctricas o todos los aparatos que estén conectados de una irregularidad en la tensión eléctrica. Recordemos que la tensión eléctrica es básicamente una relación entre el voltaje y la intensidad. Y esto se va a lograr de acuerdo a los tipos de resistencias que tengamos. Quizá a alguno le haya pasado que conectan muchas cosas en una misma habitación. Por lo general ocurre en las cocinas, en que conectamos, por ejemplo, el microondas, una juguera, un tostador y un horno eléctrico, y de repente todo se apaga. Entonces tenemos que ir a la caja de fusible, asegurarnos que está ahí bien abajo, desconectar las cosas que estaban en la cocina y volver a subirlo. Esto pasa porque al aumentar mucho las resistencias que están ahí, aumenta mucho la tensión, porque para que las cosas funcionen necesitan una cierta potencia, y para lograr una mayor potencia con el mismo voltaje tenemos que aumentar la intensidad.
Y si aumentamos demasiado la intensidad, se pueden quemar las cosas. O puede ser peligroso para las personas que la están manipulando. Entonces existen estas cositas que se llaman fusibles, que al pasar determinada intensidad a través de ellos, van a cortarse. Puede significar un real corte, o sea que físicamente se desprende un pedacito así por ese aumento en la intensidad, o a veces pueden activar un circuito que libera un interruptor, que es lo que ocurre normalmente en las casas. Los fusibles que se cortan están por lo general en aparato eléctrico. En los autos, por ejemplo, es muy fácil encontrar unos. También los autos también tienen una caja de fusibles, que son estos que están aquí. Este es uno de los tantos. Hay unos que son más grandes, otros más chicos. Estos tamaños van a depender de la cantidad de intensidad que pueden tolerar. Bueno, nosotros vamos a encontrar también fusibles en un celular, por ejemplo, en un computador. De hecho, los celulares cuando se mojan también tienen fusibles que se van a cortar para que... Bueno, en verdad es un poco extraño porque es para que no se echen a perder, pero si no funciona el fusible, el celular no prende nunca más. Pero se puede cambiar y se podrían supuestamente volver a ocupar, pero por lo general se desechan. Es más para proteger al consumidor, a quien lo tiene en la mano, para que no se electrocute, pero la intensidad de una batería de celular nunca va a ser suficiente como para hacerle daño a una persona. Finalmente, con el tema de los fusibles, estos están entre medio de las conexiones eléctricas y el cable a tierra. Eso también es bien importante porque el cable a tierra pasa también con un fusible. Entonces eso quiere decir que en el caso de que haya algún... esto por ejemplo ocurre en los eventos meteorológicos como una tormenta eléctrica, que puede caer un rayo encima de una casa, y si no tenemos este fusible y toda esta conexión a tierra, esta energía puede liberarse hacia los aparatos electrónicos y obviamente no queremos eso. Así que este pasa a través del cable a tierra y se corta, cosa que si llegara a ocurrir nuevamente puede volver a pasar electricidad, pero no puede devolverse, porque imagínense, cae un rayo justo afuera de la casa y se mete la electricidad por ese cable a tierra, que puede pasar, sobre todo si está lloviendo. Así que todo está pensado cuando se inventó el tema de la electricidad. Pero ahora el otro tema que les tengo que comentar es cómo se produce la electricidad. Entonces les voy a explicar de forma bastante breve. Hay principalmente dos formas, pero una es la que más se utiliza, que es con esta imagen. No sé hacia dónde va a quedar. Sí. Hace muchos años, hace más o menos unos 200 años atrás, un caballero que se llamaba Faraday descubrió que nosotros podemos generar energía eléctrica al hacer pasar un imán a través de un cable. Básicamente lo que hace el imán es atraer los electrones de ese cable, entonces se mueven y ese movimiento es finalmente electricidad. O yo puedo hacer lo contrario, si yo está fluyendo una energía, o sea, un movimiento de electrones en un cable y yo coloco un fierro, puedo hacer que este adquiera propiedades magnéticas. Si quieren, hay un experimento que por lo general lo hago con niños más chicos, que tomamos un clavo más o menos grande, así como este lápiz, se envuelve de algún alambre de cobre, obviamente con la cubierta plástica, y los dos cables que quedan se conectan a una batería, estas de 9 voltios, esas cuadradas. Y ustedes van a ver que no ocurre mucho, pero si ustedes acercan ese clavo conectado, o sea, tiene que estar todo el tiempo conectado a la batería, lo acercamos a otros clavos, va a tener propiedades magnéticas. Esto va a ser gracias a la inducción de un campo electromagnético por el flujo de electrones. Entonces lo que hacemos para producir energía es, se toman unos imanes bastante grandes y poderosos y se hacen moverse a través de unas cosas que se llaman bobinas. Y las bobinas no es nada más ni nada menos que cables
de cobre también que están enrollados. O sea, aquí en la imagen lo tuve que poner bien grande para que se notara. Se ven esos manojos grandes de cables que van enrollados. Ahí, acá hay otro. Y acá hay otro. Y van por secciones. Entonces al medio están los imanes, que son estas cosas que están aquí. Aquí en la imagen está cortado. Y por ejemplo son varios. Entonces si yo logro mover esto a determinada velocidad, voy a hacer que estos imanes generen un flujo de energía en esas bobinas que sale por aquí. Pues estos conectores que se llaman los bornes. Y por ahí va a salir electricidad. O yo puedo hacer también lo contrario. Puedo meter electricidad, esto se va a empezar a mover. Y si yo lo que quiero es que algo gire, ahí está. Ahí va a estar funcionando también. De hecho esto es básicamente un motor eléctrico. Esta imagen, si ustedes googlean motor eléctrico, van a encontrar esta imagen y otras muy similares. Y esa es la forma en que nosotros producimos electricidad. Entonces el problema es cómo hago yo girar esta cosa. Bueno, el problema sobre cómo yo lo hago girar, entonces vamos a encontrar todos los tipos de energía que hablamos normalmente. Uno de los más comunes, el que más se utiliza aquí en Chile, por lo menos hasta el momento, lamentablemente, es tomar grandes cantidades de carbón, ponerlo en una caldera, quemarlo, y esta caldera tiene encima otro compartimiento con agua, muchas veces agua del mar, y que no se filtra, o sea, se absorbe agua del mar con pececitos y todo, y ahí tiene ciertas rejillas para que no pasen tantas cosas. Pero bueno, llega el agua del mar, se empieza a hervir, y ustedes saben que cuando el agua hierve se transforma en vapor, y ese vapor lo hacen pasar por tubitos un poquito más delgados, y eso hace que este vapor pase con mucha fuerza y hace mover unas aspas, y esas aspas que giran están conectadas al motor eléctrico. Entonces así con ese vapor yo hago girar estos motores, y eso finalmente produce la electricidad. Aquí en Antofagasta por lo menos esa es la forma en la que nosotros ocupamos electricidad. O sea, es la forma en la que se produce como el 90% de la electricidad que se usa aquí en la ciudad. Y hay varias plantas, casi todas están en Mejillones. Hay una que está en La Negra, pero esa manda energía más para las mineras y para las faenas que están por ahí. Y hay otra más en Taltal, que también manda un poquito de energía hacia acá para compensar energía eléctrica. De la misma forma va a funcionar la energía nuclear, que también se utiliza mucho. Es mucho más limpia porque no quemamos petróleo, y el agua que se utiliza se puede renovar. O sea, la misma agua que se hace evaporar se puede retomar y volver a condensarla en agua líquida, y se puede volver a reutilizar. Pero lo normal es que salgan grandes nubes de vapor de agua, lo cual no es muy bueno tampoco. Pero el funcionamiento es básicamente el mismo. En vez de quemar carbón, lo que hacemos es una reacción nuclear que libera mucha energía, se hace de forma controlada, pero esto ocurre dentro del agua, y esa agua absorbe esa energía, se transforma en vapor, y el mismo cuento que les conté recién. Ahora, si no queremos quemar cosas, hay otras formas un poquito más amigables con el medio ambiente que nos pueden servir. Una de las más conocidas es la energía eólica, que lo que yo utilizo para hacer girar este motor son estas aspas de estos molinos de viento, que son muy muy grandes, pero el funcionamiento va a ser el mismo. Yo estoy haciendo girar estas bobinas, estos imanes dentro de las bobinas, con la energía del viento, poniéndole aspas, ¿no es cierto? Y el viento mueve esas aspas. También es como funciona la energía hidroeléctrica, que lo que hago es hacer que el agua caiga, gracias a la gravedad, ¿no es cierto? Va a empujar aspas también, que van a estar girando gracias al golpe del agua, y esto va a hacer que este motor gire. Es el mismo funcionamiento. Básicamente el desafío de todos los diferentes tipos de energía, de fuentes de energía, es cómo yo hago girar esta cosa. Pero tenemos otro tipo de fuente de energía que es casi gratis, que no funciona. O sea, el único tipo de energía que no funciona haciendo girar algo es la energía solar. Y hoy en día es súper asequible la energía solar. O sea, basta con ir a cosas como Sodimac, ahí por eso les pongo la imagen,
y comprar paneles solares e instalarlo en la casa, y eso nos puede dar quizás hasta la mitad de la cantidad de electricidad que necesitamos en nuestro diario vivir. Estos se llaman paneles fotovoltaicos porque van a funcionar. Foto significa luz y voltaico, voltaje, diferencia de potencial. O sea, son paneles que con la ayuda de la luz solar van a generar voltaje. Y actualmente la tecnología lo ha hecho mucho más barato la producción, son mucho más eficientes. Y bueno, aquí en el norte de Chile hay varios proyectos que se están llenando grandes terrenos de grandes extensiones del desierto de Atacama con paneles solares. Y también hay otro proyecto que me parece que en esta fecha ya se terminó de construir, pero que todavía no está en funcionamiento, que es el proyecto de Cerro Dominador, que es el que les puse aquí esta foto. Y que voy a ver si es que me acuerdo y pongo el link de la página de este proyecto, porque esta es la primera planta que se llama termosolar que se encuentra en Latinoamérica. La primera. Creo que hay como 3 en el mundo. Hay una en China, me parece, y una en, creo que Alemania, no tengo idea. Voy a buscarlo después y lo pongo. Pero la gracia de esto es que va a funcionar de manera muy parecida al primer tipo que les dije. Pero lo que hacen acá son cada uno de esos puntitos que se ven ahí, que forman grandes círculos, son unos espejos gigantes que lo que van a hacer es que cuando les llega el sol, la luz del sol va a rebotar y los van a apuntar todo a esta torre que se encuentra aquí al medio. Esa torre parece chiquitita, pero es mucho más grande que los edificios que hay acá en Antofagasta, más alto que el edificio más alto de Antofagasta. Y lo que hay en esta torre, en la cúpula, en la punta, es un almacén con mucha agua. Y adivinen qué hace, se evapora y esto hace que se mueva una turbina, gira y produce electricidad. En todo caso, esta tecnología ha ido cambiando y ha tomado distintas como formas de producir la electricidad, pero esta es la que se está utilizando en la actualidad. Entonces, para nosotros producir energía eléctrica, como resumen, vamos a decir que yo lo que necesito es mover una turbina. Eso es básicamente la forma más utilizada de producir electricidad actualmente. Pero también van a existir otras formas, otras alternativas que van a ser quizá un poquito invasivas, porque fíjense en esa foto que son grandes extensiones que se está transformando el paisaje, pero que en el fondo van a hacer que en otros lugares no se contamine tanto. Esta planta de hecho elimina no sé cuántos cientos de toneladas de CO2 al año. Por lo tanto, hay que optar por esta alternativa. Cada uno de nosotros podemos comprar paneles solares, sobre todo los que vivimos en ciudades que la electricidad se produce con quema de carbón. Es una muy buena alternativa, y mientras más lo entendamos, y a futuro quizás van a ir saliendo nuevas tecnologías que van a ser más eficientes y lo más seguro es que más baratas. Entonces hay que optar por estas tecnologías, no hay que simplemente esperar a que todo nos llegue y yo estoy aquí en mi casa solamente viendo tele y no me preocupo de cómo llega esa energía a mí. Así que esto es lo que me faltaba explicar de la primera unidad. La próxima unidad se trata sobre magnetismo y electricidad, y justamente vamos a entender un poquito mejor cómo funciona el tema de las bobinas, por qué yo puedo transformar electricidad en magnetismo y magnetismo en electricidad. Básicamente cómo funcionan los imanes y también de qué forma funcionan unas cosas que se llama la radiación electromagnética, que no es nada más que la luz. Ahí tengo una luz gigante que me apunta. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós.